Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más a la mejor selección de noticias de salud de la semana. Noticia número 3. Nace en España la Sociedad Científica de Medicina Subacuática e Hiperbárica. La medicina hiperbárica, o también llamada oxigenoterapia hiperbárica, se basa en el uso de oxígeno al 100%, en condiciones en una cámara presurizada, en una cámara hiperbárica, donde la presión del entorno está aumentada, es decir, no es igual a la presión atmosférica. La idea detrás de este concepto es que si yo ahora cojo y me pongo una mascarilla de oxígeno puro al 100%, la cantidad de oxígeno, de presión parcial de oxígeno que llegará a mis tejidos, es bastante inferior que si lo hiciera en condiciones donde la presión del entorno estuviera aumentada. Pues bien, en España todavía no teníamos sociedad científica sobre este tipo de medicina, pero ya se ha establecido, y durante el primer Congreso Nacional que se ha celebrado en Madrid han presentado los resultados positivos de varios estudios que avalan su uso en diversas patologías, como en la intoxicación por monóxido de carbono o en la fibromialgia, o incluso en los pacientes con pie diabético, problemas en el pie por ser diabéticos mal controlados, que cicatrizan mal. Pues hay un par de estudios que han demostrado bastante bien que pueden ayudar, incluso en estos casos, a mejorar la cicatrización. Todavía tienen que estudiar sus aplicaciones en muchas más enfermedades, pero suena bastante prometedor. Incluso en el dolor neuropático están obteniendo muy buenos resultados. Y en Estados Unidos y en Europa ya estaban establecidos. Noticia número 2. Un nuevo estudio advierte del uso de ibuprofeno. En medicina agrupamos a muchas sustancias, quizás porque tienen una estructura química similar o porque tienen un mecanismo de acción similar, dentro de grupos con el mismo, un grupo equivocado. Pues bien, el ibuprofeno, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, el diclofenaco o el Voltaren, como mejor se le conoce, todos estos, entre otros muchos, forman parte de un grupo que se llama AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Bien, pues los AINES ya habían estado establecidos como factores de riesgo cardiovascular previamente. Un factor de riesgo es simplemente algo que aumenta tus probabilidades de un efecto adverso. Por ejemplo, fumar es factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Pues la medicación con fármacos del grupo AINES es un factor de riesgo en sí mismo para enfermedades cardiovasculares. Pero todavía había que afinar más y que estudiar más. Pues bien, todavía se desconocía si existía alguna relación entre el uso de AINES en el medio extrahospitalario, es decir, ahí en tu casa, tú ahí automedicándote como si fueran lacasitos, y el riesgo aumentado de sufrir un paro cardíaco. Pues en un nuevo estudio publicado en el European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, qué nombre más largo, pues los autores encontraron un aumento global en un 31%, un aumento del riesgo de sufrir un paro cardíaco de un 31% en los pacientes que habían consumido AINES. De hecho, el global era de un 31%, el específico de ibuprofeno también era de un 31%, y de diclofenaco fueron los peores resultados, de hasta un 50%. Diclofenaco es Voltaren, para los que conozcáis solamente el nombre comercial. Ojo, un aumento del riesgo de sufrir un paro cardíaco cuando tienes 18 años, un aumento del 31% sobre un valor absoluto muy bajo, sigue dando un resultado muy bajo. Pero esto no es así si ya sufres de algún problema cardiovascular o tienes muchos factores de riesgo o ya estás mayorcete. Por eso estos hallazgos son un recordatorio de que los AINES no son inocuos y deben recetarse únicamente cuando haya indicaciones para ello. Muchas veces nosotros mismos vamos al médico y decimos, oye, quiero ibuprofeno. Oye, pues espérate, que a lo mejor no es lo mejor. De verdad tenemos la noción de que son inocuos, pero no lo son. De hecho, desde las sociedades de cardiología nos recomiendan restringir su uso en los pacientes con cardiopatía o problemas cardiovasculares ya establecidos o pacientes con múltiples comorbilidades, múltiples factores de riesgo, obesidad, fumadores, etcétera, etcétera. Y por último, la noticia del top 1. El tratamiento intensivo puede revertir la diabetes tipo 2. ¿What? En abril del año pasado ya nos sorprendían con un estudio que concluía que la cirugía bariátrica ayudaba en casos seleccionados a lograr remisiones
de diabetes tipo 2. Pues bien, esta semana en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism nos vuelven a sorprender afirmando en un estudio que la diabetes tipo 2 puede revertirse con un tratamiento intensivo con fármacos orales, insulina y cambios en el estilo de vida. Esto es una afirmación muy grande a hacer. La diabetes tipo 2 desde siempre se ha considerado una enfermedad crónica, que además a lo largo que progresa obliga a que el paciente tenga que hacer cada vez más ejercicio y además su manejo farmacológico es cada vez más complejo. Pues Natalia McInnes, primera autora del estudio de la McMaster University y Hamilton Health Sciences en Hamilton, Ontario, Canadá, ha declarado: mediante el uso de una combinación de medicamentos orales, insulina y tratamientos de estilo de vida para tratar a los pacientes intensamente durante entre 2 a 4 meses, encontramos que hasta el 40% de los pacientes fueron capaces de permanecer en remisión 3 meses después de dejar de tomar medicamentos para la diabetes. Fueron capaces de permanecer en remisión durante 3 meses. Estos hallazgos apoyan la idea de que la diabetes tipo 2 puede llegar a ser reversible, al menos a corto plazo y sin necesidad de cirugía bariátrica, sino con tratamiento médico efectivo. La primera autora también plantea que esto podría suponer un cambio de paradigma, es decir, ya no tratar la diabetes como para controlar las cifras de azúcar, las cifras de glicemia y ya está, sino tratar desde un inicio de lograr la remisión y tratar signos de cualquier recaída. Por último, el investigador principal comenta que ellos habían hecho un estudio con 3 tipos de fármacos, pero habían elegido esa combinación de fármacos porque eran los 3 fármacos que habían demostrado retrasar o lograr mayores tasas de remisión en la diabetes tipo 2, pero comenta que todavía hay muchas combinaciones que no se han probado y que hay algunas que podrían dar resultados todavía más prometedores. Pues hasta aquí las noticias de esta semana, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que este es el segundo vídeo y ha tenido esta sección de noticias, ha tenido una acogida muy buena. Muchas gracias por eso. También estamos preparando más contenido, estamos preparando nuevas secciones y gracias a aquellos de vosotros que estáis contactando con nosotros porque queréis colaborar, os gusta el proyecto, os gusta la idea. Muchas gracias de verdad. Lo hacemos por vosotros. No olvides que en los vídeos de la sección noticias siempre pondremos abajo las fuentes de donde las sacamos y de estos estudios que comentamos. Pues nos vemos la semana que viene con las siguientes noticias. Hasta entonces.